Voy a meter eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, ¿me escucha? A ver, un momento, ahorita se lo habilito. Ya está. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Ahora sí me puede escuchar? Sí, te escucho muy bien. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto tenerlo por aquí una vez más. El gusto es mío. Ya. Doctor, ¿cuenta con diapositiva para el día de hoy? Sí, por favor, habilítame la opción para poder compartir pantalla. Ya está bien. Mm, ya está habilitado, doctor. Bien, genial. Eh, ya. Doctor, voy a comenzar leyendo su biografía y luego comenzamos con el desarrollo del tema. Genial. Ya, muchas gracias. Estimada comunidad jurídica, muy buenas noches. El día de hoy estamos continuando con el Diplomado de Derecho Administrativo. Tenemos la presencia del doctor César Guzmán Halberstadt. El tema es Análisis Económico del Derecho Administrativo. Él es abogado por la Universidad Católica del Perú, magíster de Enseñanza del Derecho en la Universidad San Martín de Porres y maestría en Derecho de Competencia y de la Propiedad Intelectual en la Católica. Posgrado en Análisis Económico del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. En Harvard Horse in Law and Economics en Harvard Law School, Cambridge, en Estados Unidos. Certification in Game Theory por Stanford University a University of British Columbia. Presidente de Latin American and Iberian Law and Economics Association. Profesor de Análisis Económico del Derecho, Contratos Especiales y Teoría de los Juegos aplicado al Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Socio de Guzmán Halberstadt y Asociados Abogados y presidente del Centro de Estudios de Derecho y Economía de esa universidad. Con esta introducción le cedemos el uso de la palabra, estimado doctor. Muchas gracias por la presentación. Quiero primero disculparme con todos ustedes porque han habido algunas modificaciones. Lamentablemente he tenido días un poco complicados por la salud de mi madre y eso ha alterado mis horarios. Pero bueno, ya estamos aquí y espero que hacer una sesión que sea interesante. Lo que sí estoy seguro es que va a ser una sesión diferente, porque yo voy a utilizar una herramienta que se llama el análisis económico del derecho, y que probablemente muchos de ustedes o no han estudiado o no saben de qué se trata, ¿no? Pero es una forma de ver el derecho, es una forma transversal de ver el derecho. En otras palabras, cualquier fenómeno jurídico, sea este civil, penal, laboral, tributario, societario y administrativo, en este caso, puede ser visto desde los ojos del análisis económico del derecho. Entonces, yo me voy a apartar de la ley 2744, me voy a apartar de los dispositivos legales y voy a tratar de razonar con ustedes y encontrar una explicación de por qué existe y por qué es importante y qué debemos de hacer o qué debemos de buscar cuando estamos frente al derecho administrativo, ¿no? Una cosa que normalmente no se hace,
Normalmente cuando estudiamos derecho administrativo nos enseñan los principios y después nos enseñan la ley, ¿no? Pero no nos preguntamos, o sea, ¿cuál es la lógica que hay detrás del derecho administrativo? ¿No? Eso es un poco lo que voy a tratar de reflexionar el día de hoy con ustedes dentro del tiempo que me ha sido concedido. ¿Ok? Aquí está. Creo que es esta. Sí. Ok. Listo. Ok. Muy bien. Bueno, ya me presentaron, ok, no quiero abundar en esto, ya hicieron una presentación de un poco de mi hoja de vida. Quiero comenzar con una frase de un famoso juez judío americano de la Corte Suprema, Louis Brandeis, que decía: un abogado que no ha estudiado economía está cerca de convertirse en un enemigo público. Entonces, esta frase a mí me gusta mucho porque dice mucho. Porque dice, en realidad, lo que nos está tratando de decir, que el derecho solo, y eso voy a demostrarlo hoy día, el derecho solo no puede tener existencia, y que el que solamente crea que puede explicar o entender o cambiar el mundo con el derecho, y a partir del derecho, al final se convierte finalmente en un enemigo de la sociedad, ¿no? Porque el derecho ya dejó hace muchos años, muchas décadas, de ser una cajita en la que el derecho se explica por sí mismo. El derecho no se puede explicar por sí mismo. Y hoy día trataré de explicarles por qué, ¿no? Y entonces es necesario que el derecho recurra al auxilio de otras herramientas, siendo la que voy a usar hoy día la economía, el razonamiento económico, ¿no? No es la única. De hecho, en los últimos 30 años hay toda una corriente muy fuerte, luego de venir, no sé, 100 libros por lo menos sobre esa materia, sobre la psicología aplicada al derecho, ¿no? Durante 17 años de mi vida he enseñado y enseño teoría de los juegos aplicado al derecho, que probablemente nunca lo deben haber escuchado, pero en el cual recurro a herramientas matemáticas para explicar el comportamiento estratégico de los individuos. Y hoy modernamente, ya en los últimos años en Europa se discuten lo que se llaman las teorías de las complejidades, en las que ya se están introduciendo diagramas de flujo y cuestiones que tienen que hacer más con inteligencia artificial, ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, creer que el derecho se puede estudiar solito, como si fuera una cajita, ¿no? O sea, como si fuera una isla, es un error completamente, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de derecho administrativo, y es pocas veces, poco frecuente, que la gente le dedique el análisis económico al derecho administrativo,
cuando es tan importante, tan importante, tan importante, ¿no? Porque normalmente entendemos el derecho administrativo a partir del conocimiento y a partir de la norma, ¿no es cierto? Entonces, el derecho administrativo tiene un conjunto de principios y básicamente normas, ¿no es cierto?, que explican todo el andamiaje, toda la estructura de cómo funcionan los distintos entes que conforman la administración pública, ¿no? De hecho, el derecho administrativo forma parte del derecho público, ¿no? Y entonces, cuesta a muchos pensar que una disciplina cuyas bases están en el derecho privado, como el derecho, como el análisis económico, pueda ocuparse de materias, de todo cómo funciona todo este esquema regulatorio, ¿no es cierto?, que constituye la actuación de los distintos órganos que conforman el aparato administrativo de un país, ¿no? Pero no es así, porque vamos a ver hoy día que la economía puede explicar muchas cosas y al finalizar mi conferencia voy a llegar a una conclusión que seguramente ustedes van a compartir y que tiene que hacer con elementos que están asociados a la economía, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el análisis económico del derecho, entendido, para los que no saben, el análisis económico es una forma de ver el derecho, ¿no? ¿Puede decirnos algo del derecho administrativo? Bueno, veamos un poco de historia, ¿no? El análisis económico es una rama relativamente nueva. No es una rama, es una forma de ver el derecho, corrijo, porque en realidad cualquier materia, cualquier materia de derecho se puede ver desde los ojos de la economía, ¿no? Surge a partir de los años 60, y hoy día vamos a hablar justamente de esos orígenes, ¿no? 1960, 1961, ¿no? Y hoy día está en pleno auge, ¿no? Porque no solamente hoy día se utiliza la economía para explicar el derecho en general, sino también se utilizan, como les digo, otras herramientas. La psicología, ¿no? La matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se trata del surgimiento de una nueva disciplina, ¿no? Que trata de entender hacia dónde va el derecho, ¿no? ¿El derecho a dónde va? Yo siempre defino el derecho como algo muy simple, ¿no? Derechos son normas que dan los seres humanos para regular la conducta de los seres humanos, ¿no? Entonces, el comportamiento humano está regulado o pretende ser regulado por el derecho. Si lo logra o no lo logra, eso es otro problema. Y nos vamos a dar cuenta que el derecho no tiene herramientas para medir si el derecho logra su objetivo o no logra su objetivo. Y esto es más grave en el derecho administrativo, porque muchas veces creemos que vamos a resolver el mundo, que el mundo va a cambiar porque va a cambiar una norma legal, ¿no? Y no es así, ¿no? Las normas por sí mismas son incapaces de poder cambiar, a pesar que son mecanismos que buscan alterar la estructura de incentivos que tenemos los individuos, ¿no? Vamos a dar cuenta que no siempre lo logran. Es más,
a veces logran lo contrario. Es decir, busco determinadas cosas y la norma administrativa genera otra cosa, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo medimos si efectivamente el derecho ha cumplido su finalidad administrativa, es decir, regular la conducta desde el Estado, ¿no? Y habría que plantearse algo, ¿no? Si es que el Estado tiene que intervenir, que es algo que vamos a pensar, reflexionar más adelante, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que no tenemos en el derecho, no existe, así lo digo, no existe en el derecho herramientas para medir las consecuencias que tiene la regulación, el derecho administrativo en los individuos. Entonces, tenemos que buscar un salvavidas, tenemos que buscar un mecanismo que nos ayude a resolver este problema, ¿no? Y una de las herramientas es la economía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el derecho administrativo forma parte del derecho público, ¿no es cierto? Y de alguna manera conjuga, articula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Excluyendo la actividad propia del Poder Judicial y la actividad propia del Poder Legislativo, ¿no? Entonces, se producen miles de normas administrativas, ¿no? Pero no sabemos si estas normas tienen efecto, ¿no? Lo ideal es que estas normas tengan implicancia en la conducta del derecho. Para eso están hechas, ¿no? Pero, ¿lo logran? Como les digo, el derecho es un mecanismo de incentivos. Lo que dicen los gringos, carrot or sticks, ¿no? O sea, palo o zanahoria. En algunos casos, el derecho te castiga si te portas mal, un incentivo negativo, ¿no? Una multa, por ejemplo, si te portas mal, ¿no? Y en otros casos te premia, ¿no? Te reduce la tasa del impuesto, por ejemplo, no sé, si te portas bien, ¿no? Entonces vemos que el derecho, a través de este complejo organigrama de normas, busca que los individuos se comporten de determinada forma, ¿no? La pregunta es si lo logra o no lo logra, ¿no? Y como les digo, la respuesta es que no siempre, a veces diría, provoca decir, casi nunca, ¿no? Lo logra, ¿no? Pónganse ustedes a pensar, a un ejercicio mental y piensen ustedes cuántas miles de normas existen, están vigentes y nadie las cumple. Entonces hay un problema, ¿no? El problema es que las normas por sí solas no cambian la conducta de los individuos, ¿correcto? Sino que requerimos de otra cosa. Y lo peor es que no nos damos cuenta, porque no tenemos la herramienta para medir la eficacia, la eficiencia de la administración pública para lograr ciertos objetivos, ¿no? Piensen en materias ambientales, piensen en materias regulatorias municipales, piensen en regulación del tránsito. Estoy hablando de cuestiones administrativas, ¿no? Donde hay normas que no se cumplen, ¿no? Y la pregunta es, ¿no es importante acaso saber si las normas se cumplen o no? Porque si no se cumplen, significa que están de adorno, ¿no es cierto? Y que entonces
no tienen implicancia, es decir, no tienen ningún efecto en la conducta de los individuos, ¿no? En este dibujo que ustedes ven, si ustedes se concentran en el eje, en el centro, y lo miran 30 segundos sin moverse, van a tener la impresión, van a tener una ilusión óptica, van a tener una ilusión óptica, y van a creer que este círculo se está moviendo. Sin embargo, no se está moviendo, está quieto. Pero tenemos una ilusión de que se está moviendo, ¿no? Algo así pasa con el derecho, ¿correcto? El derecho gira en torno al derecho. Y entonces el derecho quiere explicar y justificar al propio derecho, ¿no? Hay una retroalimentación justificativa del derecho, de las normas legales, y particularmente de las normas administrativas, ¿no? O sea, querer entender las normas administrativas a partir de otras normas administrativas. Y lamentablemente, eso no es así, ni puede ser así. Porque como les digo, en realidad es una ilusión óptica. El derecho ya no es más una cajita cerrada en la que cada uno explica las cosas con las propias normas, ¿no? Hoy día, en el siglo XXI, el conocimiento está integrado, el conocimiento está, es interdisciplinario. Entonces recurrimos al auxilio de herramientas más predecibles. El derecho es totalmente impredecible. No sabemos cómo caerá una norma. No sabemos si la cumplirán o no la cumplirán. Y lo peor es que no sabemos tampoco, no tenemos forma de medir eso, ¿no? No tenemos forma de medir eso. Y en la mayoría de los casos, en muchos casos, la administración pública fracasa. ¿Por qué? Porque tiene la fantasía que las normas se cumplen. Y es una fantasía. Porque muchísimas normas, y como les digo, podemos decir algunos sectores especialmente sensibles, el sector minero, el sector ambiental, ¿no? El sector municipal, ¿no? No se cumple, están de adorno. Pero hay todavía ciertos especímenes que creen que porque la norma está dada, ¿no? La norma se cumple, ¿no? Con esa lógica, hagamos una norma hoy día que diga que a partir de mañana todos somos millonarios, ¿no? O hagamos una norma que diga que a partir de mañana todos somos felices, ¿no? Y veamos si se cumple o no, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta con la triste realidad que no se cumple, ¿no? Entonces, el derecho no se puede explicar a sí mismo, ¿no? El juez Richard Posner, profesor de la Universidad de Chicago, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? El derecho no es ni puede ser una disciplina autónoma, ¿no? O sea, no es ni podría ser. Nos hemos creado esa idea. Nos la hemos creído. Nos hemos creído que el derecho puede ser autónomo, y esto probablemente porque son actos de gobierno, y entonces está influenciado directamente por el tema político, el tema de las decisiones que tienen que hacer por el Estado, ¿no? Y entonces eso nos ha hecho creer
que el derecho puede ser una disciplina autónoma, ¿no? Pero no lo es, no lo es, porque el derecho no se puede explicar por sí solo. Mejor dicho, las consecuencias del derecho no se pueden explicar por sí solas. El derecho administrativo, por cierto, no es la excepción. Y sobre todo, mucho menos, el derecho administrativo es la excepción, porque estamos hablando del derecho público, que depende muchas veces, no de un órgano técnico permanente, sino de funcionarios de paso, ¿no? Que transitoriamente cumplen una función dentro del sistema, dentro del Estado, ¿no? Entonces, entra uno nuevo y ese nuevo cree que con una norma va a cambiar el planeta, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Dictamos normas por deporte, ¿no? Felizmente, digo felizmente porque conozco a la persona que ha sido designada, ¿no? Recientemente han nombrado a una comisión de evaluación de calidad regulatoria en la presidencia del Consejo de Ministros, cosa que ya existe en muchos otros países, ¿no? Y que sirve justamente ¿para qué? Para analizar eso, ¿no? Para analizar, pues, que no saquen tonterías, ¿no? Que no saquen normas que no sirven, que no saquen normas que no se cumplan. O peor aún, normas que generen efectos contrarios. Aunque ustedes no lo crean, no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero aunque ustedes no lo crean, hay normas que generan efectos contrarios. Eso se llama el efecto Peltzman. O sea, efectos perversos. En otras palabras, querías una cosa y lograste exactamente lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque regulaste sin ningún criterio técnico, ¿no? Entonces, ver el derecho administrativo simplemente como un conjunto de normas, un catálogo de normas, es una perspectiva completamente incompleta, ¿no? Y ver y estudiar simplemente las normas administrativas y que el funcionamiento de las normas administrativas y la ley del procedimiento administrativo general es una forma completamente, ¿no?, incompleta, ¿no? ¿Por qué? Porque se olvida de lo más importante, ¿no? Que hay factores institucionales, hay factores políticos, pero sobre todo hay factores individuales, porque las normas están dirigidas ¿a quiénes? Los seres humanos, ¿no es cierto? Y eso trae una serie de consecuencias en los individuos y en el bienestar social, ¿no? Entonces, no hay que confundir derecho administrativo con no hay que confundir derecho administrativo simplemente con el puro normativismo, ¿no? Un compañero me dice, las normas que mayormente no se cumplen y son innecesarias las saca el Congreso. El problema del Congreso es otro rollo, ¿no? Es otro problema, ¿no? Un problema que tiene otras aristas, es un problema que efectivamente concluye lo mismo, ¿no? Hay muchas leyes que están de adorno, ¿no? Y a pesar, no lo debo decir porque no es materia del tema de hoy día, ¿no? Pero aunque ustedes no sepan, hay un artículo del reglamento del Congreso, el decreto legislativo 1075, el artículo 75 del reglamento del Congreso de la República, que dice que todo proyecto de ley tiene que tener un análisis costo-beneficio. ¿Y qué hacen nuestros lindos congresistas?
su análisis costo-beneficio, y los invito a que vean, a que visiten la página web del proyecto de ley, dicen, los beneficios son muchos, el costo es cero, punto. Y ahí parten de una idea equivocada, ¿no? Porque, y aquí probablemente me salga un poquito el tema, ¿no? Pero aquí parten de un error fundamental, ¿no? No hay nada, señores, no hay nada, repito, no hay nada en la tierra, no hay nada en la tierra que no tenga un costo. ¿Ok? Milton Friedman, un famoso economista, también de la Universidad de Chicago, tenía una frase y tiene un libro, además, que se llama There is no free lunch, ¿no? O sea, no hay almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar la cuenta. Para todos ustedes, esta clase tiene un costo. Y ustedes me podrían decir, el costo es, bueno, ¿cuánto me costó el curso dividido por el número de clases? No me refiero a ese costo. Me refiero a que podrían ustedes en este momento estar viendo, esto es guerra, ¿no? Pero han dejado algo para escucharme, ¿no? Para mí esta clase tiene un costo, ¿no? Porque yo, en vez de estar hablándoles a ustedes, podría, no sé, estar trabajando. Podría estar durmiendo. Entonces, el término de costo, que es el concepto de costo de oportunidad, sobre el teorema de Coase vamos a hablar dentro de un ratito, ¿ok? Y los costos de transacción. Todo en la vida tiene un costo. Absolutamente todo en la vida tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo? Lo que dejamos de hacer, ¿no? Lo que dejamos de hacer. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿por qué, y doctor, ¿y por qué la economía? ¿Por qué justo la economía? Y la respuesta se las da este señor, Premio Nobel de Economía 2017, Richard Thaler. Dicho sea de paso, que trabaja con psicología, pero también es economista, ¿no? Y Thaler dice algo que es muy cierto, ¿no? La economía tiene una ventaja respecto del derecho. La economía tiene una ventaja respecto del derecho. Y es que la economía tiene un núcleo de conocimientos único en el mundo. Me explico. Si yo digo oferta, por mencionar un término económico, oferta. Oferta significa aquí lo mismo que significa en la India, lo mismo que significa en Estados Unidos, lo mismo que significa en Chile y lo mismo que significa en Bangladesh. Si yo digo precio, por mencionar otro término básico de economía, precio significa lo mismo acá que en Argentina, que en Brasil, que en Italia o que en Reino Unido. Si ustedes se dan cuenta, el lenguaje de la economía es un lenguaje, y eso lo hace poderoso, ¿no? Es porque intelectualmente tiene un núcleo único. Cuando tú hablas de economía, se te entiende en cualquier parte del planeta, porque la base teórica es la misma. No existe otra ciencia que tenga esa virtud. Y entonces la economía nos permite explicar unívocamente los fenómenos jurídicos. En cambio, el derecho no es así. El derecho peruano es distinto al derecho boliviano, y es distinto al derecho argentino, y es distinto al derecho colombiano, y es distinto al derecho español, y es distinto al derecho iraní, y es distinto al derecho americano. ¿No es cierto? A veces yo tengo que, en alguna clase, explicar un concepto, y tengo que, de derecho,
y tengo que decir, en Perú significa esto, en Argentina significa esto, en Brasil significa esto, en Italia significa esto, ¿no? Pero con la economía no ocurre eso. Con la economía el significado es el mismo en todas partes. Y eso nos da una fuerza explicativa de los aspectos teóricos del derecho, en forma muy importante, ¿no? Entonces, la capacidad de explicar las normas y de entenderlas y de advertir si es que cómo va a reaccionar la gente frente a las normas, le otorgan al análisis económico del derecho una ventaja para concebir, para escribir y para enseñar el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver desde una perspectiva unívoca, cosa que no podríamos hacer si utilizáramos ninguna otra herramienta, ¿no? Como dice mi buen amigo Alfredo Bullard, ¿no? Si estudias el derecho sin analizar sus consecuencias, ¿no? Es como estudiar medicina sin saber si el medicamento te va a matar o curar al paciente, ¿no? En el Perú dictamos normas, 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 normas y normas y más normas. De todo rango, de todo nivel, a todo estadio, ¿no es cierto? Pero analizamos si funciona. Tenemos herramientas legales, o sea, en el derecho, para medir sus consecuencias. La respuesta es no. Entonces, si las normas están dirigidas a los seres humanos y nosotros queremos que las normas funcionen, entonces yo tengo que buscar una forma, ¿no es cierto?, de encontrar cómo explicar estas normas, ¿no? Y la economía y el análisis económico y la visión económica del derecho, a través del análisis económico, nos va a generar esa ventaja en el ámbito administrativo, ¿no? Un personaje que traigo a colación aquí es al padre el padre del análisis económico del derecho, a quien llamamos el padre del análisis económico del derecho, y fue este viejito, Ronald Coase. Ronald Coase, que murió muy viejito, murió a los 103 años, ¿no? Ganó el Premio Nobel de Economía en el año 91 por su descubrimiento y la clarificación en el significado de los costos de transacción y los derechos de propiedad en la estructura institucional y el funcionamiento de la economía, ¿no? Ronald Coase nos dio una receta para saber en qué momento la administración pública o el Estado tiene que meterse en la relación entre los particulares y en qué casos tenemos que dejar que sean las propias partes las que regulen, las que decidan sus cosas. En otras palabras, en qué casos el Estado tiene que meter su cuchara, bien sea a través del sistema legislativo, a través del sistema administrativo, o en qué casos es mejor que lo haga, ¿no? Que lo haga el Estado, ¿no? Aquí uno de sus compañeros me cuenta que efectivamente ya, y esto es reciente, y por eso lo estaba comentando, ¿no? Que ya tenemos una disciplina, ya tenemos por fin, y conozco a quien lo está dirigiendo, una oficina de análisis de impacto regulatorio. El análisis de impacto regulatorio no es una novedad, ¿ok? No ha nacido en el Perú, ¿ok?
poco a poco se está implementando. Estamos crudísimos todavía, estamos muy crudos todavía, pero por lo menos es bueno que exista, por lo menos ya existe, ¿no? El análisis de impacto regulatorio es lo que se conoce como RIA en la teoría económica mundial, que significa Regulatory Impact Analysis, y que fue desarrollada en primer lugar por los países de la Unión Europea y los países de la OECD. Entre ellos, por un gran amigo mío, quien es el creador de este producto, de esta idea, que es un italiano, pero que habla el español mejor que yo. Con él estuve en Colombia, justamente dictamos clases juntos sobre análisis de impacto regulatorio, que se llama Andrea Renda. Andrea, el nombre de hombre, por si acaso. Andrea Renda. Andrea Renda es probablemente la persona que más sabe en el mundo sobre RIA, ¿no? Regulatory Impact Analysis, ¿no? Y en el Perú hemos implementado el análisis de impacto regulatorio por una sencilla razón, porque queremos entrar a la OECD. Y si quieres entrar a la OECD, tienes que tener buena regulación. O tienes que tener mecanismos para analizar la calidad regulatoria, ¿no? Y en el Perú no lo teníamos. Pero ahora ya lo tenemos. Tibiamente, recién se está gestando. Han nombrado a un muy buen amigo y un brillante profesional, Eduardo Melgar, para que dirija este proyecto. Estoy seguro que lo va a hacer súper bien, porque Eduardo es un capo. Y por algo se comienza. O sea que la idea es buena, ¿ok? Pero hay que trabajar muchísimo, porque son muchísimas las instituciones del Estado, ¿no? Hay algunas que funcionan mejor que otras, ¿no? Tenemos instituciones que funcionan más o menos bien, ¿no? Pero tenemos otras instituciones que funcionan hasta las patas, ¿no? Gobiernos regionales, municipalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que hay otras instituciones que funcionan ahí, ¿no? Las instituciones ambientales, la INDECOPI, ¿no? Más o menos funcionan mejor, ¿no? Pero algunas han ido como el cangrejo, ¿no? Como INDECOPI, ¿no? Pero, en fin, pero ya existe el análisis de impacto regulatorio, como les digo, tibiamente, está dirigido a normas del sector ejecutivo, por si acaso, ¿ah? Normas del sector ejecutivo, no a normas del sector legislativo. El sistema legislativo tiene su propio sistema, que es el sistema del análisis costo-beneficio, que como ya les dije, es una broma, ¿no? Bueno, Ronald Coase creó lo que otro premio Nobel de Economía, otro grande, George Stigler, llamó el teorema de Coase, ¿no? Que básicamente se plantea una pregunta, ¿no? En realidad, contarles la historia de cómo surge el teorema de Coase sería muy largo, ¿no? El teorema de Coase en realidad no tenía tanta pretensión, no era tan pretencioso. Lo que quería Coase era responder simplemente a un artículo de otro economista de esa época que tenía una opinión distinta respecto de cómo se tenía que hacer para resolver el problema de las externalidades, ¿no? Que era Pigou, ¿no? Y entonces hizo este artículo que se llama The Problem of the Social Cost, el problema del costo social, ¿no? Y que en realidad luego fue tan genial que Stigler, otro premio Nobel de Economía, le llamó el teorema de Coase. Pero que nos trata de explicar cuándo tenemos que dejar al sector privado, es decir, a las partes,
que se pongan de acuerdo, y cuándo tiene importancia, cuándo es relevante escoger una buena norma, ¿no? O sea, en realidad, el teorema de Coase no niega la trascendencia de las reglas jurídicas, pero explica cuándo tienen que participar estas, ¿no? Entonces, en este artículo, aquí he puesto la foto del libro que tengo, pero en realidad es un artículo. Lo que pasa es que Coase escribió varios artículos, ¿no? Dos fundamentales: la teoría de la firma, la naturaleza de la firma, cuando era joven, en el año 37, y el problema del costo social en el año 1960, ¿no? El problema del costo social dice dos cosas. Lo primero que dice es que si los costos de transacción son bajos, dice que si son iguales a cero, pero nunca los costos de transacción son cero. Ok, entonces si los costos de transacción son bajos, se los voy a decir en términos muy simples, deja que las partes se pongan de acuerdo. Porque bien sea que uno tenga el derecho, bien sea que el otro tenga el derecho, las partes a través de acuerdos privados van a llegar a una solución eficiente. Entonces, costos de transacción bajos, ya hablaremos de qué cosas son los costos de transacción, costos de transacción bajos y derechos de propiedad o titularidades bien definidas, señor Estado, no te metas. En cambio, la segunda formulación sí tiene directa implicancia con el derecho administrativo, porque cuando los costos de transacción son altos, o sea, cuando los costos de ponernos de acuerdo son altos, tenemos que escoger una regla legal, una regla administrativa. ¿Y cuál es la regla administrativa que vamos a escoger? Pues tenemos que tratar de escoger la regla administrativa que sea más eficiente. ¿Ok? La regla. ¿Qué define si el Estado tiene que meter su cuchara o el Estado no tiene que meter su cuchara? ¿Qué define la eficiencia de las normas en el ámbito cuando los costos de transacción son elevados? Básicamente, el tema de la eficiencia y los costos de transacción. Entonces, lo que marca la diferencia entre las soluciones privadas, las soluciones que el mercado puede dar, las soluciones que los acuerdos privados pueden tener, y las soluciones que desde el Estado tenemos que crear a través del sistema administrativo, la diferencia está en tener costos de transacción altos o costos de transacción bajos, ¿no? Digo costos porque digo costos porque no es un solo costo. Los costos son varios, son de distinta naturaleza, ¿no? Son los costos de reunirnos, son los costos de sentarnos a la mesa, son los costos de negociar, son los costos de enforcement, de saber cuánto derecho necesitamos para que se cumplan las normas, siguiendo un poco a otro premio Nobel de Economía, Oliver Williamson, ¿no? Que se dedicó mucho al tema de los costos de transacción. Entonces, la expresión costo de transacción para nosotros en materia administrativa es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hay costos de transacción elevados, el derecho tiene la obligación de buscar cuál es la norma que sea más eficiente, que nos haga la vida más fácil, que nos haga la vida más barata. Y cuando digo barata no me refiero a dinero, me refiero a recursos, me refiero a tiempo, ¿no? Y que logre su objetivo, ¿no? Que alcance su objetivo, ¿no?
Por eso les digo, tenemos costos de coordinación, costos de juntarnos, ¿no? Yo donde puedo negociar con otra persona, costo de transacción bajos, ahí el Estado no tiene por qué meterse. Pero cuando tenemos que definir una regla de tránsito, imagínense, ¿no? Tendrían que negociar todos los que tienen auto, y eso es imposible. Entonces el Estado tiene que pensar en una regla legal administrativa para regular eso. Y entonces tendrá que pensar cuál es una buena regla, ¿no? Después tenemos los costos de negociación, de motivación, ¿no? Y finalmente tenemos los costos de cumplimiento, ¿no? Los costos de enforcement, los costos de cuánto rigor jurídico necesitamos para que se cumplan las normas, ¿no? Para que se cumplan las normas. Entonces, la diferencia entre la intervención del Estado a través del aparato, de la maquinaria administrativa, y la actuación privada con prescindencia del Estado, a la luz del análisis económico y a la luz de el padre del análisis económico, Ronald Coase, lo definen los costos de transacción. Costos de transacción bajos, señor Estado, muchas gracias, quédate en tu casa, no te metas. Costos de transacción altos, señor Estado, busca la mejor norma que nos haga la vida más fácil, más barata, ¿ok? Que nos haga la vida mejor, ¿no? Y para eso está todo este rubro de calidad regulatoria del cual hacía referencia su compañero, ¿no? Entonces el Estado, si ustedes se dan cuenta, el Estado, a través del derecho administrativo, es una fuente productora, es una de las fuentes productoras más relevantes de los costos de transacción. Porque el Estado a veces nos hace la vida carísima. El Estado a veces nos hace la vida carísima. Piensen ustedes en una compraventa. Una compraventa es un acuerdo entre dos personas. Pero el Estado, hay la norma que me dice que si quiero inscribirlo, tengo que hacerlo por escritura pública. Pero si lo llevo por escritura pública, el notario me va a pedir el HR y el PU. Y me va a pedir la copia literal. Y me va a pedir el pago de alcabala. Me va a pedir el pago del 5% del impuesto a la renta, ¿no? O sea, me va a hacer la vida imposible. Y la pregunta es, ¿y al Estado qué le importa? Sin embargo, el Estado nos hace la vida a cuadritos cuando queremos comprar una casa. En vez de hacernos la vida fácil, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que cambiar. Y el Estado, lejos de ser una máquina productora de normas y normas y normas, cuando te piden copias y te piden certificaciones, ¿no? Por eso es bueno cuando tenemos normas de simplificación administrativa. ¿Por qué? Porque están reduciendo los costos de transacción. Porque nos están haciendo la vida más fácil, ¿no? Miren lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? En la pandemia, miren, por necesidades, ¿ah? Porque el Perú no podía parar, ¿no? Pero por necesidades han bajado muchos costos de transacción. Por ejemplo, registros públicos. Hoy día, en registros públicos prácticamente puedo hacer todo online. Puedo sacar una copia literal, puedo buscar un título archivado, puedo hacer una inscripción, puedo hacer una rectificación, puedo hacer 1000 cosas, ¿no? Pero eso no se podía antes de la pandemia.
y tenía que hacer mi cola y mi formulario verde y hacer todo mi papeleo y llevar mi de fotocopia, mi DNI y toda la cosa, ¿no? Y miren cómo los costos de transacción han bajado, ¿no? Hoy día prácticamente todas las instituciones del Estado puedo pagar a través del aplicativo Págalo.pe, ¿no? Eso era impensable hace 3 años, ¿no? Tenías que hacer tu cola ahí en el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, miren cómo de una necesidad hemos tenido que adelantar una serie de reducción de costos de transacción, ¿no? De costo de transacción, ¿no? Y podemos lograr muchísimo más, ¿no? Es más, hay algunos que quieren retroceder y en algunos casos, como, bueno, no es el caso, pero el Poder Judicial quiere retroceder a algunas cosas anteriores, ¿no? Cuando todo estaba funcionando tan bien a través de las mesas de partes virtuales, ¿no? Que muchas instituciones administrativas han tenido que implementar, ¿no? Y que funcionan mejor, ¿no? No tengo que hacer cola ni nada, presento mi papel. Reducción de costos de transacción, ¿no? Entonces, el análisis económico, y voy terminando, ¿no? Nos ayuda, ¿no? A orientar que este sentido de las normas, ¿no es cierto?, apunten hacia la eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de recursos escasos y necesidades ilimitadas, ¿no? Como lo dice la economía, ¿no? Y si queremos alcanzar y vivir mejor, ¿no? Tenemos que reducir los trámites y tenemos que reducir las normas y tenemos que reducir el reglamentarismo y el normativismo ocioso, el que no sirve. ¿Por qué? Porque eso significa en buena cuenta un desperdicio de recursos, ¿no? Y el mundo no está para desperdicios, ¿no? Entonces el derecho administrativo debe propiciar los costos de transacción, la reducción de los costos de transacción. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Tiene las herramientas? Las tiene, las está implementando. Pero tenemos que apuntar hacia un Estado ágil, en el que la participación del Estado sea marginal, y no nos llenen, no nos atoren, no nos saturen de normas que nos hagan la vida a cuadritos. ¿Correcto? ¿Cómo? Bueno, la economía tiene 2 enfoques. El enfoque positivo, que es básicamente predictivo, es decir, tratando de buscar desde el punto de vista lógico-teórico cuáles son aquellas cosas que nos pueden reducir los costos del sistema jurídico, y desde el punto de vista normativo, analizando si las normas están cumpliendo su finalidad o no. Y si no están cumpliendo su finalidad, eliminarlas para hacer que la realidad sea más fácil para todos nosotros. No nos olvidemos que estamos hablando del sector público, estamos hablando del Estado, ¿no? Y el Estado interviene en la vida de los seres humanos, ¿no? Como hemos dicho, el derecho es un mecanismo de incentivos, ¿no? Entonces el derecho tiene que propiciar, promover los incentivos adecuados, ¿no? Ajustar los incentivos adecuados, ¿para qué? Para que la gente pueda llegar a acuerdos y pueda resolver situaciones sin necesidad de recurrir a la normatividad, ¿no? Esto se llama, señores, eficiencia. Esto se llama ser eficiente. ¿Y la eficiencia qué significa? La eficiencia significa alcanzar un resultado invirtiendo la menor cantidad de recursos. Tenemos todavía un Estado que es un elefante gigante. Ese Estado tenemos un sistema de normas legales
de miles de normas legales. Ese sistema tiene que reducirse. Y recién se están dando los primeros pasos. Pero para poder darnos cuenta de eso, tenemos que recurrir a otras herramientas. Y esas herramientas son básicamente el enfoque económico. Porque de esa forma, el derecho lo que va a buscar es reducir los costos de transacción. Y no lo contrario. Como a veces ocurre, que nos hace la vida a cuadritos, ¿no es cierto? Pero como ya les dije, para eso el derecho no se da abasto. El derecho no tiene la herramienta para analizar sus propias consecuencias, sino que tenemos que recurrir a otras herramientas. Una de ellas, el método económico, entre otras, ¿no? Pero hacia eso tenemos que apuntar, hacia un derecho administrativo ágil, un Estado pequeño y un Estado eficiente, que nos haga la vida más barata. ¿Ok? Por eso es importante que incorporemos el método económico para analizar ¿qué cosa? Las consecuencias que tienen las normas en la gente, ¿no? Porque eso el derecho no lo puede hacer. Y no lo puede hacer no porque no quiera, sino porque no tiene la forma de hacerlo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido atractivo y provocador el tema que he tratado el día de hoy. Sí, doctor, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Estimados participantes, pueden ir realizando sus preguntas. Y, doctor, en lo que van realizando las preguntas los participantes, ¿usted qué nos podría recomendar respecto al tema del día de hoy, ¿no? Libros, artículos, autores, para personas que recién se están interesando en este tema. En realidad hay poca literatura sobre análisis económico del derecho en español y menos de análisis económico del derecho administrativo, ¿no? Puede ser, no hay un libro, probablemente el libro de Posner, el libro de Chabel, probablemente el libro de Robert Kutter y Ulen, traten estos temas, que son libros muy complejos, muy densos, que son como unas enciclopedias, ¿no? Porque después la mayoría de libros en estas materias están en inglés, ¿no? Pero si quieren, a los que les interesa el tema de análisis de impacto regulatorio, yo les recomiendo que entren a la OSD y bajen y busquen todo lo que se llama RIA. RIA en inglés significa Regulatory Impact Analysis, o sea, análisis de impacto regulatorio. Está en español, y ahí inclusive hay como una hoja, como una lista de cómo tengo que hacer para evaluar una norma, ¿no? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Tengo otra alternativa? ¿Hay alternativas más baratas? ¿Tengo otras opciones? Esta opción va a subir, o sea, existen un montón de tips en este RIA, Regulatory Impact Analysis, ¿no? Yo les recomiendo, para los que quieran revisar ese tema, que revisen las normas de RIA, ¿no? Que están más avanzadas que las de análisis de impacto regulatorio. Hay un par de libros que recién han salido hace poco sobre eso en el extranjero, pero me parece que el tema de RIA es el más completo de todos, ¿no? O sea, había otra pregunta por allí.
Sí, doctor. Muchas gracias por sus recomendaciones. Tenemos una pregunta y dice, gracias por la ponencia. Siento que la cátedra ha versado más sobre una justificación de la existencia del AED que sobre técnica para poder detectar normatividad innecesaria con base en el AED. ¿Podría hablarnos un poco acerca de los métodos empleados por este análisis para poder diagnosticar dónde se hallan las normas innecesarias y cómo es que las modifica o elimina? A ver, lamento no haber alcanzado lo que pretendía, según lo que manifiestas. Yo no estoy tratando de justificar el análisis económico, lo que les estoy diciendo es que yo no les voy a dar una metodología, porque no es tampoco el tema de mi ponencia, y porque yo he dictado cursos en el Congreso de la República de 40 horas sobre análisis de impacto regulatorio. O sea, tendría que preparar, o tengo preparada por allí, alguna ponencia sobre análisis de impacto regulatorio, ¿no? Pero todo esto ya está desarrollado. O sea, nada de lo que yo no he descubierto América. Lo que he querido decirles es, señores, el derecho solo no puede. Necesitamos de otras herramientas. ¿Qué otras herramientas? Ok, análisis de impacto regulatorio. El análisis de impacto regulatorio tiene su antecedente. ¿Cuál es su antecedente? El RIA. ¿Dónde está el RIA? Lo encuentran en la OSD. Y allí hay un checklist, hay un famoso checklist en el que ustedes pueden agarrar cualquier norma, y creo que tiene 10 preguntas, y responder las 10 preguntas sobre la norma. Si está bien planteada, si hay otras opciones, si la norma está vigente, quiénes van a beneficiarse, quiénes van a perjudicarse, cuál es el costo de la norma, etcétera, etcétera. Si tú te pones a pensar, todas estas herramientas que están en el RIA, en el checklist del RIA, y que han sido adoptadas en los libros sobre análisis de impacto regulatorio, que hay un par por ahí que han salido recientemente, lo que estás haciendo es hacer un análisis de eficiencia. Es decir, estás analizando cuál es la cantidad y la calidad de recursos y cómo los estás empleando, ¿no? Y cuando estás analizando la calidad y la cantidad de recursos que estás empleando, lo que estás haciendo en buena cuenta, ¿qué cosa es? Estás haciendo análisis económico del derecho. Porque estás utilizando una herramienta ajena al derecho, que es la economía. Porque para analizar todas estas normas, todas estas cuestiones que tienen que hacer con este checklist, todas están relacionadas con base a la economía, ¿no? Entonces, ahí está la relación entre el enfoque económico como una herramienta de ayuda para el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Que poco a poco, como les digo, va introduciéndose en el Perú, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí, doctor, esas han sido todas las preguntas por parte de los participantes el día de hoy. De parte del equipo de B-Lawyer, agradecerle y esperamos contar con su presencia en próximos eventos, doctor. Muchas gracias, espero haber estado a la altura de sus expectativas, y estoy nuevamente muy honrado y muy agradecido a B-Lawyer por la invitación, y siempre estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias, doctor.